Los saludo desde la torre digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Bueno, hoy un tema muy interesante, de suma importancia diría yo, y es justamente sobre el alza de la tortilla en Chiapas. Un escenario que de alguna manera pues arrastra no solamente el fenómeno económico, sino también el problema social y sobre todo también, que hay que decirlo, bueno, pues desconcierta todo este escenario de que pues no estaba ocurriendo antes y ahora, bueno, de pronto ocurre, y para ello, bueno, pues hemos invitado a la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la diputada Ana Laura Romero Basurto. Ella es una pues reconocida abogada con mucha experiencia, y algo que me llamó la atención es que justamente existe una nueva ley sobre estos menesteres. Se llama una ley de delitos contra la economía pública estatal, y que poca gente lo sabe. Por eso es importante la entrevista que vamos a realizar con la diputada Romero Basurto, porque no solamente incluye las tortillas. En aquella época se hizo prácticamente en función de los productos farmacéuticos, que de alguna manera alcanzaron una alza enorme y que desconcertó, enojó, irritó a la población de Chiapas cuando estamos justamente en medio de la pandemia. Antes que nada, diputada, pues yo le agradezco mucho, de verdad, nuevamente, que esté aquí con nosotros, diputada. Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Don Carlitos, si me permites quitarme un poquito el cubrebocas en lo que explicamos aquí, para mayor claridad del tema, un poquito me lo voy a quitar. Pues muy agradecida porque siempre lo he dicho y lo reitero, aunque suene un poquito repetitivo, agradecida porque sin ustedes, los medios de comunicación, no tendríamos nosotros la cobertura y sobre todo la plataforma, que es muy importante para poder explicar a la ciudadanía qué estamos haciendo, qué estamos realizando los servidores públicos, que tenemos que tener muy claro estas dos palabras tan importantes, tan fundamentales para todos nosotros, que es el servicio público. Entonces, pues estamos trabajando, intentando hacer nuestro mejor esfuerzo y sobre todo estar cercanos a la ciudadanía, escuchar lo que la gente necesita para poder estar a la altura de todos y de todas los chiapanecos. Muy bien, bueno, pues yo quisiera que nos platicaras justamente sobre esta postal jurídica legal aquí en el estado de Chiapas. Déjeme decirle que estamos observando atrás de nosotros justamente esta pues moderna, impresionante rotativa de Diario de Chiapas, y la tenemos atrás justamente aquí dentro del programa, y esto pues nos da un valor muy especial del significado que tiene la prensa, no solamente en Chiapas, sino aquí en la frontera sur de México, la rotativa del Diario de Chiapas. Pero bueno, volviendo aquí a la charla entrevista, bueno, pues este tema, pues pocos lo saben aquí en Chiapas. Hubo una iniciativa de ley que fue presentada, tengo entendido, el año pasado, de esto no va a hablar la diputada, pero vale la pena subrayarlo, y no una vez, las veces que sea necesario. Son delitos contra la economía pública estatal, algo muy nuevo en Chiapas, pero muy nuevo, y que de alguna manera pues reviste importancia que nuestra gente, la opinión pública, la sociedad conozca, sepa de qué se trata. Hoy vamos a tocar el tema del alza de la tortilla, que también está implícito en y posteriormente, bueno, vamos a tratar de entablar algunas otras interrogantes, sobre todo también en el tema de los productos farmacéuticos. Diputada, ¿cuál es el escenario en sí sobre estos delitos contra la economía pública estatal y este fenómeno del alza de la tortilla? Claro que sí, Carlitos. Desde el año pasado, nosotros desde el Congreso del Estado, pues vivimos de manera, no nada más en el Estado y en México, en el mundo entero. Sí. Un fenómeno que nos tiene todavía muy alertas, y aprovecho este importantísimo espacio y agradezco mucho a mi amigo Carlos que me permita la explicación de esta iniciativa, el espíritu de esta iniciativa que su servidora presentó desde el año pasado cuando iniciamos con el tema de la pandemia. Era que empezamos a recibir muchas quejas desde el Congreso del Estado, donde mucha gente se dolía de que estaban muy caras pero las medicinas.
Entonces los medicamentos, si me permite citar un ejemplo muy breve y para que podamos entenderlo de manera más rápida, la ivermectina, que costaba 60 pesos antes de la pandemia, la estaban vendiendo hasta en 500 pesos. Bueno, ya vendían un paquete de medicamentos que antes de la pandemia costaban 200 pesos, lo estaban vendiendo en 2,500 pesos. O sea, era una barbaridad. Y yo la verdad que levanté la voz desde la tribuna del Estado y comenté que era una ruindad, era ruin, deleznable, todos los calificativos que podamos encontrar, lucrar con la necesidad, el dolor, la zozobra, todo lo que estábamos pasando las y los chiapanecos, porque no sabíamos qué estaba sucediendo, si íbamos incluso a perder la vida. ¿Por qué? Porque este fenómeno del COVID-19 es algo que nos ha afectado a nivel mundial, no nada más en Chiapas y en México. Entonces, desde ese momento, desde el año pasado, desde el 11 de agosto, presenté esta iniciativa. Quiero decir que antes de agosto del año pasado estuvimos exhortando desde el Congreso del Estado a la Profeco, porque veíamos el alza de insumos de medicamentos, el oxígeno. Bueno, para ir más allá todavía, los servicios funerarios, caray. Claro. O sea, era una cosa, decías, y de verdad me tocó vivir eso muy de cerca con gente que no tenía cómo enterrar a sus familiares, a sus padres, a sus madres, a su familia. Era terrible. Y que el servicio funerario había aumentado igualmente hasta en 100%. Entonces, ese incremento nos dio a nosotros el margen, a tu servidora, Carlos, para poder presentar esta iniciativa. Ese fue el espíritu. Cuando la empezamos a trabajar, me empecé a dar cuenta, yo tengo la fortuna y la gran oportunidad en este momento, desde la 67 legislatura, poder ejercer mi carrera. Afortunadamente, conozco un poco de leyes, soy abogada, soy maestra en Derecho. Entonces, me tomé a la tarea de poder ampliar el espectro de esta iniciativa. ¿A qué me refiero? Que no nada más persiguiéramos como delito el alza de precios en medicamentos e insumos médicos, oxígeno, sino también que acaparara este espectro a todo lo que es la canasta básica. Entonces, ampliamos un poquito este tipo penal y ahorita, hoy día en Chiapas ya es una ley y he venido tratando de socializarlo. Incluso estoy por pedirle muy respetuosamente a los empresarios de la tortilla que tengamos una reunión para buscar así, juntos, a la Fiscalía y poder trabajar, poder socializar esto, porque déjame decirte, Carlos, que ya es ley, que ya es un delito en Chiapas cuando cualquier proveedor, cualquier empresario, cualquier distribuidor, cualquier comerciante eleve de manera injustificada los productos e insumos de primera necesidad, no nada más los medicamentos. Entonces, ahorita la tortilla, si nosotros vamos a hacer una encuesta aquí afuera, nos vamos al Parque Central, el producto de primera necesidad es la tortilla. Entonces, desde ahí nos dimos a la tarea de decir, y no estamos hablando, Carlos, porque quiero dejarlo muy claro, muy claro. Tuvimos una controversia muy fuerte con los empresarios y microempresarios, mediano empresarios de la tortilla, diciendo cómo es posible que la legisladora diga que nos denuncien si la tortilla está subiendo de precio, porque los insumos, nosotros, incluso hubo marchas donde ellos se quejaban también. Déjenme decirles, y quiero dejar muy en claro ese tema, por favor. También los empresarios de la tortilla les hago un llamado muy respetuoso para que podamos tener esta reunión, porque también este tipo penal, que es el delito de la economía pública estatal, también los protege a ellos. Porque déjame decirte, Carlos, que el artículo 320 septies, que nosotros reformamos la ley, que ya es ley aquí en el estado de Chiapas, que ya está este delito en nuestro Código Penal de Chiapas, en su fracción segunda es muy clara. Dice, la venta con inmoderado lucro por los productores, distribuidores o comerciantes en general respecto de artículos de primera necesidad. Señoras y señores, la tortilla es de primera necesidad. La harina de maíz es la primera que mencionan en la canasta básica como artículo de primera necesidad. Entonces, si los empresarios, microempresarios de la tortilla están teniendo ese abuso, están sufriendo ese abuso desmedido del alza de la harina de maíz, por favor, también este tipo penal los protege a ellos. No nada más a los comerciantes, no nada más a los consumidores. Nosotros, ¿qué tratamos desde el Congreso? Proteger, como debe de ser, a los grupos vulnerables, a los grupos que están siendo violentados en sus derechos, que están siendo abusados, porque un peso, Carlitos, un peso que nosotros como legisladores evitemos que les sea quitado a las familias chiapanecas, ese es nuestro trabajo. Entonces, esta es la idea. Este tipo penal también encuadra si los empresarios de la tortilla llegan a denunciar que, por ejemplo, la harina de maíz, el gas no.
El gas no, porque quiero ser muy clara, no es así. Son productos de primera necesidad y un producto de primera necesidad es la harina de maíz. Entonces, me voy a dar la tarea, apenas el día de ayer terminamos la sesión del sistema anticorrupción, que si me permites después, posteriormente poder platicar de ese tema contigo, amigo Carlitos, después platicaremos de eso. Entonces, me voy a dar la tarea este par de días, mañana, pasado mañana, para buscar a los empresarios y poder comentarles y socializar que este artículo no nada más protege a los consumidores, no, también protege a todos los empresarios que estén siendo violentados en el tema de la harina de maíz, porque al final esto es una cadena. Es una cadena que si el productor de harina de maíz, que si el productor de maíz está acaparando el maíz para después venderlo al precio que se les dé la gana, porque así es, y la verdad que sí me molesta mucho ese tema, porque lo hacen por un negocio. Entonces, aquí en Chiapas nosotros legislamos ese tema, somos un estado novedoso en ese sentido, porque no es así en toda la República Mexicana. Chiapas estamos tratando de innovar y proteger sobre todo a los grupos vulnerables y al final, que es a los consumidores, a las y los chiapanecos en su economía. No, y además si algo se ha dicho y se ha levantado mucho la voz es justamente pues apoyar a los que menos tienen, sí, a los más desfavorecidos, a los más pobres. Nos los han repetido durante 2 años, 6 meses dentro de esta cuarta transformación, y sería injusto, pero muy injusto, pues que esto esté ocurriendo. Y aquí no se trata ni de afectar a los necesitados, ni de afectar a los que proveen este tipo de productos como es la tortilla. Déjeme decirle, sí, que creo que el kilo estaba a 17 pesos, hoy se vende hasta 19, 20 y 21 pesos en algunas ciudades de Chiapas. Y esto evidentemente que a muchas familias chiapanecas pues les afecta en su economía familiar. Y bueno, también yo no sé si te debería de preguntar, diputada, pero yo creo que debe haber un valor, una corresponsabilidad aquí de obligaciones, de derechos y obligaciones, y te hablo de esto por la Profeco. Yo no sé qué papel juega aquí la Profeco, diputada, porque de alguna manera, bueno, pues en Chiapas, para eso están los diputados, claro, precisamente para legislar, para hacer leyes en defensa del pueblo. Y yo creo que eso es plausible, hay que reconocerlo, porque a veces pasan congresos estatales desapercibidos y nunca hacen nada. Y ahora que existen importantes leyes, justamente dentro de esta vanguardia que se está viviendo en esta cuarta transformación desde el punto de vista legal, bueno, pues está esta ley de apoyo no solamente a la tortilla, ya lo dijo la diputada, sino sobre los productos farmacéuticos que de alguna manera se aprovechan mucha gente propiedad de farmacias y hacen su agosto. Lo vivimos en la pandemia con este tipo de productos que beneficiaban la salud sobre la cuestión del coronavirus y todas esas cosas. Y otra cosa que también nos dolió mucho y que aquí estuvimos pues tocando el tema, que era el alza del oxígeno, que se aprovecharon pero de una manera burda, irresponsable y hasta inhumana aquí en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, y mucha gente se aprovechó y nadie dijo nada. Ahora ya está esta ley, bueno, pues hay que asumir responsabilidades, sobre todo conocer. Entonces yo le preguntaría, ¿qué papel juega aquí la Profeco, diputada, en torno a este asunto, un ámbito federal con un ámbito estatal? Claro. Importantísima pregunta, Carlitos, y le agradezco mucho. Desde el año pasado, cuando empezamos a notar y a escuchar y a saber de las denuncias sobre el oxígeno, los insumos médicos, nos dimos a la tarea de tratar de trabajar con la Profeco muy de cerca. La verdad, quiero ser muy honesta y quiero ser muy sincera en ese sentido, no lo conseguimos desde el Congreso del Estado, tener una cercanía Congreso-Profeco. Nos contestaron precisamente eso, que era un tema de la delegación. Sin embargo, nosotros como legisladores, como bien lo dices, Carlitos, y permíteme muy respetuosamente retomar tus palabras, para eso está el Congreso del Estado, para hacer leyes, para legislar a favor de las y los chiapanecos. Por eso se tomó la decisión de presentar esta iniciativa, porque déjame decirte que la Profeco juega un papel importantísimo, no nada más en Chiapas, sino en toda la República Mexicana. Es una autoridad, pero de tipo administrativo que puede sancionar. Obviamente es algo importante, es una medida importante,
pero esta ley es contundente. Esta ley es contundente, porque esta ley te puede llevar a la cárcel. Esta ley, si nosotros denunciamos, y déjame decirte que este artículo, que esta ley que nosotros ya legislamos, que ya está en nuestro Código Penal, se persigue de oficio, no por querella. Únicamente necesitamos, por ejemplo, ir a la farmacia, o los productores micro, medianos de la tortilla pueden presentar su factura de cómo los productores les estaban vendiendo la harina de maíz, por ejemplo, un par de semanas, y de manera injustificada les duplicaron o triplicaron, yo no sé, el precio. Con esas facturas pueden presentarse a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, porque les tienen que dar un número de registro. Eso es importante. También hacer nuestra parte como ciudadanos, porque la Fiscalía es el organismo encargado y obligado de investigar el posible hechos delictivos. Tienen toda esa facultad de hacer esa investigación y esa persecución de posibles delitos. Entonces yo sí pediría de manera muy respetuosa que si los empresarios de la tortilla, que si los consumidores están con el simple hecho de recibir su ticket o su factura, si la tienen, ir a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque ya tenemos un marco jurídico que lleva a la cárcel a la gente que está abusando. Si no se busca aquí nada más saber quién la hizo, no. Se busca hacer justicia. Se busca desde el Congreso del Estado hacer justicia y proteger a los grupos vulnerables, como bien lo decía nuestro amigo Carlos Cadena. Proteger y sobre todo hacer nuestro trabajo como legisladores, que es hacer leyes contundentes que protejan a las y los chiapanecos. Entonces, basta nada más que acudamos a la Fiscalía General del Estado con nuestra factura, con nuestro recibo que nos hayan expedido, y notemos un incremento desmedido, injustificado en los precios, para que nos pueda la Fiscalía dar un número de registro y pueda hacer su trabajo de oficio. Este delito se persigue de oficio. Y sí, pedirte muy respetuosamente, Carlitos, si me permites darle lectura, porque se me hace muy importante que todas las personas que nos están escuchando en este importantísimo espacio puedan saber todo el espectro, porque es amplio el espectro. Vuelvo a repetir, no nada más es medicamentos, insumos médicos. El oxígeno también abarca los productos de canasta básica, y déjenme decirles que llega hasta 6 años de prisión en el tema de la pandemia o desastre natural. Porque lo vemos muchas veces, un terremoto, una tormenta, un ciclón, y ya vemos el de la tienda de enfrente que ya aumentó el precio del huevo, que ya aumentó el precio del frijol. Ya es un delito en Chiapas. Entonces sí se me hace sumamente importante darle lectura, y si me lo permites, Carlitos, de manera muy puntual. Nosotros legislamos, y ya es ley, está en el Código Penal del Estado de Chiapas, el título 10 bis, que lo denominamos Delitos contra la Economía Pública Estatal. Capítulo único, artículo 320 septies. Se impondrá prisión de 1 a 4 años y multa de 50 hasta 500 días de salario mínimo a quienes incurran en alguna de las conductas siguientes. El tipo básico penal es hasta 4 años. Adelante les voy a explicar por qué puede llegar hasta 6 años. Ese es el tipo penal básico. Es un delito alternativamente formado. Bueno, fracción primera, el acaparamiento, ocultamiento o retiro del comercio para su venta de artículos de primera necesidad o de consumo necesario con el objeto de provocar el alza de precios. Fracción primera. Fracción segunda, la venta con inmoderado lucro por los productores, distribuidores o comerciantes en general respecto de artículos de primera necesidad o de consumo necesario. Aquí estamos, y abarca el tema de la tortilla y la harina de maíz, que también encuadra que están siendo víctimas los empresarios de la tortilla en este momento. Fracción tercera, la suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicio con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto a los consumidores. Porque vemos mucha gente abusando cuando acaparan todo el producto para después venderlo a lo que se les da, perdón la palabra, les da la gana. Fracción cuarta, envasar o empacar la mercancía destinada para la venta en cantidad inferior también ya es un delito. Es un delito porque vemos que dice 1 kilo y resulta que no es 1 kilo, son 800 gramos. Envasar o empacar, ojo, las mercancías destinadas para la venta
en cantidad inferior a la indicada como contenido neto. También es un delito en Chiapas. Se consideran artículos de primera necesidad o de consumo necesario todos los comestibles incluidos en la canasta básica. Caray, es todo. Podemos irnos a la canasta básica, maíz, frijol, harina de maíz, todo lo que está en la canasta básica. Así como las medicinas, insumos médicos, tanques de oxígeno, materiales y equipos médicos tales como oxígenos, termómetros, estetoscopios, baumanómetros, entre otros, y en general lo que sea necesario para la economía y la salud de la región. Es un delito alternativamente formado con un amplio espectro jurídico que protege de verdad a toda la gente que está siendo abusada y que está siendo víctima de esta alza injustificada de precios. ¿Por qué te decía que pueden alcanzar hasta 6 años? Porque nosotros también incluimos la penalidad en el caso de si la conducta prevista en este artículo 320 se ejecuta, ojo, durante una situación de emergencia, pandemia, que es el supuesto que estamos ahorita, claro, epidemia o contingencia sanitaria, desastre natural, crisis económica o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público durante un tiempo determinado, ahorita estamos en este supuesto del artículo 320 octies, sí, la pena se aumentará una mitad en su mínimo y en su máximo. Los delitos previstos en el presente título se perseguirán de oficio. Basta que presentemos nuestro ticket, nuestra factura a la Fiscalía General del Estado para que el organismo encargado de la persecución e investigación de posibles hechos delictivos haga su trabajo. Para eso trabajamos desde el Congreso del Estado. Entonces pueden alcanzar una penalidad hasta de 6 años, amigo, para que nosotros protejamos. Y es muy importante, muy importante comentárselo a la gente, porque de repente nos dicen, bueno, estamos siendo víctimas de esto y nos quejamos. Y por ejemplo, leía mucho en las redes sociales cuando subimos el boletín de que estaba penalizado que subieran de manera injustificada la tortilla, y veíamos a los empresarios de la tortilla decir, no somos sus enemigos, y claro que no, así lo vemos nosotros, y desde el Congreso les hago muy respetuosamente un llamado, por favor búsquennos, los legisladores estamos trabajando para eso, y quiero decirles que esta figura, que este tipo penal, que este delito también protege a los empresarios de la tortilla y a cualquier otro como que estén en este supuesto, ya que es un delito alternativamente formado de un amplio espectro jurídico, como nos podemos dar cuenta. Sí, no, y además hay que decirlo, y hay que decirlo en voz alta. Esta ley no se hizo en función específicamente de la alza de la tortilla, no, ni siquiera se pensó en eso. Aquí el problema es de fondo, y ahí donde nos debemos de darle la importancia que tiene esta nueva ley, porque quienes se aprovecharon durante la pandemia fueron justamente la gente de las farmacias, que subieron de una manera atroz los precios de muchos medicamentos. Inclusive, déjeme decirle que hubo gente en las redes sociales que advirtieron y señalaron de que sus familiares habían fallecido porque estaba muy caro el oxígeno, así. Entonces, este escenario legal para los chiapanecos, yo creo que tiene o reviste una importancia, y efectivamente usted lo debe de multiplicar, porque ahora ya no solamente son los productos farmacéuticos, sino también son la canasta básica. Ojo, señoras, esto es muy importante, usted que va a la tiendita, que va al mercado, pero también hay algo que hay que decirlo también, porque también las cosas hay que decirlo y en su momento. Mire, uno de los graves problemas y que crea mucha inhumanidad, esa es la palabra, la gente, los comerciantes se vuelven muy humanos, es cuando se aprovechan, por ejemplo, de un desastre natural, de un temblor, por ejemplo, o de un huracán que de pronto golpea una región de Chiapas, y lo primero que hacen es que al otro día o al tercer día se disparan los precios. Se disparan los precios. Esto ya no puede suceder, y por eso está esta nueva ley de delitos contra la economía pública del estado de Chiapas. De verdad que hay que decirlo, y hay que decirlo para que se escuche por todos los lados, y sobre todo, vuelvo a repetir,
que se sepa, que se conozca. Miren, hay situaciones y lo tenemos que decir. Se habla ya de una tercera ola de la cuestión del coronavirus a nivel nacional, no específicamente en Chiapas. Y bueno, pues ya están pensando algunos voraces comerciantes de las farmacias en volverle a subir, si no es que ya están subiendo los precios en las farmacias. Y por eso es esta ley. Entonces, usted tiene todo el derecho, y perdone que yo me profundice en eso, casi no hago esto, pero yo creo que es un tema que nos debe de ayudar a todos los chiapanecos. Es una ley para todos, porque el que menos tiene, bueno, pues sufre el aumento del precio. Pero el que más tiene y es un industrial de la tortilla, bueno, pues hay que entender que ellos también se tienen que unificar para ir a exigirle a empresas como Maseca porque están elevando el precio, que no tiene nada que ver el pueblo de Chiapas. Entonces son cosas muy interesantes y que hay que pues decirlas como lo estamos diciendo ahorita en estos momentos. Pero bueno, nosotros de verdad que es un tema interesante y muy amplio, pero muy amplio. Pues yo no sé cómo lo está asumiendo. Tengo entendido que inmediatamente que se dio a conocer esta nueva ley de delitos contra la economía pública estatal, pues hubo ya una respuesta de parte de la población. Tengo entendido que inclusive visitaron el Congreso del Estado. A través de las redes sociales se hicieron ver este tipo de apoyos, porque pues es una figura legal plausible. A veces se toca temas en el Congreso del Estado que ni nos incumbe, cosas por ejemplo, digo, con todo el respeto, porque podemos caer en un análisis ahí más profundo. La marihuana, pues no, yo lo veo siempre desde el punto de vista negativo. Pero este tipo de cosas, estos tipos donde entra de por medio la economía popular, yo creo que debe de llamar mucho la atención. Pues, diputada, yo no sé si debas, a mí me llama la atención esto de se impondrá prisión de 1 a 4 años y multa de 50 hasta 500 días de salario mínimo. Esto significa y que no se persigue de oficio. No se persigue de oficio. Perdón, se persigue de oficio, pero no por querella. Ok. Exacto. Yo, por ejemplo, soy una persona que ahorita fui a la farmacia y encontré la ivermectina a 250 pesos. ¿Qué puedo hacer? Estoy enojado como pueblo, como gente. ¿Qué hago? En ese momento tenemos que acudir con nuestro ticket, nuestro recibo que nos expide la farmacia y el establecimiento a la Fiscalía General del Estado. Desde el Congreso del Estado nos ponemos a sus órdenes, estamos trabajando para poder acudir con ustedes. De hecho, voy a pedir muy respetuosamente esta semana una reunión con el Fiscal General del Estado de Chiapas para poder comentar este tema, porque quisiera apoyar y además que es una obligación como servidores públicos a nuestra ciudadanía y decirles que la 67 legislatura está para servirles. Comentarles que queremos hacer ese trabajo cercano a ustedes, precisamente por eso de este tipo de leyes que protegen directamente nuestra economía, nuestra bolsa ama de casa, personas que están siendo afectadas directamente en su economía, porque en realidad un peso, 2 pesos, 3 pesos que podamos ahorrar son valiosísimos. Entonces pedirles que vayan en el momento de que van a la farmacia y ven la ivermectina o cualquier medicamento en un precio elevado, con el solo ticket que nos expide la farmacia, vamos y lo presentamos a la Fiscalía General del Estado y comentamos, sabemos que ya es una ley y es un delito el alza injustificada de precios en las medicinas. Con eso, la Fiscalía tiene la obligación de hacer un registro con esa denuncia que vamos a presentar, darnos un número y con eso la Fiscalía de manera oficiosa, de manera que no tenemos que estarle dando impulso procesal con la querella, ni mucho menos, y estar nosotros al pendiente. Con eso nada más de manera de oficio se persigue y se debe de investigar por parte de la Fiscalía un posible hecho delictivo que está siendo penado hasta 6 años. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento en Chiapas y en el mundo entero en una pandemia declarada por el Organismo Internacional del Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, estamos en ese supuesto que se puede, el tipo básico penal son 4 años, pero si estamos en un desastre natural, estamos en un tema de pandemia, se incrementa hasta 6
años de prisión. Y veremos, y verán todos, ciudadanas, ciudadanos, que al momento de presentar una denuncia y que la Fiscalía emite un citatorio a un establecimiento, de verdad que las cosas deben de cambiar, pero tenemos que creer. Yo sé que no es fácil, yo sé que es complicado, porque me lo han escrito muchas veces. Y me han dicho, no, diputada, es que nos quejamos y no pasa nada. Yo les pido, de manera muy respetuosa, que hagamos eso, que creamos en las instituciones. De verdad, miren, nosotros vamos a tratar, intentar hacer nuestro mejor esfuerzo y darle seguimiento a todas sus denuncias. Muy bien. Bueno, la entrevista ya está por culminar, terminar, pero de alguna manera pues nos llama mucho la atención el tema, de verdad. Yo creo que es uno de los temas que deben ser más recurrentes en Chiapas, sobre todo por los medios de comunicación. Y le digo esto precisamente porque si algo ha fallado, y esto es una crítica de alguna manera pues no constructiva, diría yo, es la Profeco. La Profeco ha pasado desapercibido desde la tercera transformación, y la cuarta ya no se diga. Ahorita lo único que cambió fue el nombre, pero sigue siendo la misma nomenclatura, la misma estructura, y no se le da el valor real que debe de tener. Entonces, también es un llamado también para los servidores públicos federales de la Profeco que asuman su papel, porque no solamente es en este fenómeno de la canasta básica o de los productos farmacéuticos, viene el Día del Padre o el Día de la Madre y que sube esto y que sube el otro. Entonces es una irresponsabilidad todo el año. Entonces eso es lo que debemos de aventarlo, de decirlo, de comentarlo, de que la gente sepa y que de alguna manera haga conciencia. Ya basta que los chapanecos de alguna manera estemos soportando todo este tipo de situaciones embarazosas y difíciles, y sobre todo muy, muy complicadas. Pues nosotros estamos concluyendo ya esta entrevista. De verdad que hay un tema por ahí, dos temas que quisiéramos en el futuro. Vamos a buscar nuevamente a la diputada, un tema de verdad también muy importante para la familia de Chiapas, para nuestras familias chiapanecas, el famoso grooming en inglés, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es el ciberacoso sexual infantil. Es un tema ya apasionante, pero que ya está legislado también en Chiapas, y esto poca gente también lo sabe. Vamos a tocar este tema, vamos a invitar a la diputada próximamente, y algo que también otra ley o otro tipo de escenario legal que se también está haciendo en Chiapas, que es el sistema anticorrupción, que yo creo que también la diputada próximamente pues nos podría venir a explicar acá. Diputada, no sé si... Sí, Carlitos, claro que sí, va a ser un honor para nosotros. Ayer déjame decirte que terminamos de sesionar unas vacantes que estaban en el Comité de Selección del Sistema Anticorrupción. Tengo entendido que el Sistema Anticorrupción tiene 7 sillas y ya están funcionando. Está el Comité de Participación Ciudadana, está la Fiscalía Anticorrupción, está la Secretaría de la Honestidad, está varias dependencias trabajando para erradicar. Yo sé que muchas veces la ciudadanía dice, no pasa nada. Yo sé que es complicado y se los digo de verdad. Los que nos dedicamos al servicio público tenemos que tener la piel dura, y así lo asumimos para poder estar a la altura de Chiapas. Entonces, este tema es muy amplio. ¿Me permites más adelante, Carlitos? Yo te respeto muchísimo, eres un periodista con una amplia trayectoria, y es un placer y un honor poder charlar contigo de estos temas, poder actualizar a la ciudadanía que estamos haciendo en el Congreso, y el sistema anticorrupción es sumamente importante. Pues, diputada, yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista, y bueno, pues así concluimos. Muy amable, gracias. No, muchas gracias, al contrario. De verdad que pues temas extraordinarios que deben de asumir también la responsabilidad de los medios de comunicación aquí en el estado de Chiapas. Bueno, pues llegamos aquí al final. Nos vemos el próximo miércoles. Déjeme decirle también que no se confíe, ¿eh? La tercera ola ya está, de alguna manera. No hay muchos hospitalizados, hay que decirlo, porque se está vacunando la gente. Por eso tiene mucha importancia el valor de la vacunación, pero mucha importancia. Entonces, hay enfermos, hay contagiados, pero que afortunadamente no están cayendo en hospitales, como se ha dicho por ahí, que es una cuestión ya muy escandalosa. No es cierto, pero sí se debe asumir la responsabilidad de la vacunación, sobre todo aquí en Chiapas, que tenemos un rezago. Somos los últimos lugares o los primeros lugares en el rezago nacional de vacunación, casi el 18%. Una grosería para los chiapanecos, y que ahí entra usted como padre de familia, como hermano mayor, para que le diga a sus tíos, a sus abuelos, la importancia que tiene
el vacunarse con este virus asesino, el COVID-19. Nos vemos, gracias. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Los saludos.